antes de que su nombre se convirtiera en sinónimo de lucha, antes de que la prensa la señalara, la defendiera o la cuestionara, antes de que los tribunales y los titulares intentaran contar su historia por ella, Araceli Arámbula era simplemente una madre, una mujer que vivía entre escenarios, cámaras y personajes, pero que encontraba su verdadera identidad en el silencio de su hogar, en la mirada de sus hijos, en la calma que no podía ofrecerle la fama. Pero todo cambió cuando decidió pelear por lo único que jamás estuvo dispuesta a perder. Lo que México vio fue el escándalo. Demandas, declaraciones, respuestas indirectas, titulares que hablaban más del padre ausente que de la madre presente. Lo que nadie vio, al menos al principio, fue el origen íntimo de esa batalla. Noches sin dormir, decisiones que pesaban como sentencias, el miedo constante de ver sus esfuerzos convertidos en espectáculo. Y aún más profundo, la soledad emocional de defender a sus hijos, mientras la otra parte guardaba un silencio que se volvía cada día más ensordecedor. Araceli no fue quien encendió la polémica. La polémica llegó sola, arrastrada por años de distancia, por promesas rotas, por ausencias que el tiempo ya no podía justificar. Y cuando finalmente habló, con la voz firme, pero con la mirada cansada, no lo hizo para atacar, lo hizo para proteger. Esta es la historia que no cabe en un titular. La historia de una madre que eligió la lucha, de una mujer que enfrentó al mundo sin levantar la voz, de una batalla silenciosa que cambió para siempre la forma en que México la mira, y quizás también la forma en que ella se mira a sí misma. Para comprender por qué la historia de Araceli Arámbula tomó la fuerza de una tormenta silenciosa, es necesario regresar a los años en que su nombre todavía no estaba asociado a batallas legales, declaraciones públicas o ausencias dolorosas. Mucho antes de que México la viera como una madre protectora enfrentando un dilema emocional complejo, Araceli ya era una figura luminosa del entretenimiento, actriz talentosa, cantante disciplinada, una mujer con una presencia escénica que se ganaba al público sin esfuerzo. Nacida en Chihuahua, Araceli creció entre valores familiares sólidos, sueños que parecían demasiado grandes para su entorno y un deseo profundo de construir una carrera artística. Desde muy joven, entendió que tendría que trabajar el doble para conquistar un lugar en una industria dominada por estereotipos, expectativas rígidas y una competencia feroz. Su determinación fue su motor, su sensibilidad, su brújula, y su capacidad para reinventarse, la herramienta que la acompañó durante décadas. Su llegada al mundo de las telenovelas marcó un antes y un después. Araceli no solo interpretaba personajes, los habitaba, los transformaba, les daba vida en una forma que conectaba emocionalmente con millones de espectadores. Su mirada sincera y su fuerza silenciosa la convirtieron en una protagonista natural. Aún así, detrás de las cámaras ella seguía siendo una mujer reservada, cuidadosa, celosa de su privacidad. La fama nunca la sedujo tanto como la idea de construir una familia. Ese anhelo se volvió realidad cuando su vida sentimental la llevó a una relación que parecía destinada a convertirse en una historia perfecta. México entero siguió de cerca aquel romance, curioso por saber cómo una actriz tan querida y un artista tan emblemático podían construir un mundo juntos. Y durante un tiempo lo lograron. La pareja compartió momentos felices, apariciones públicas que parecían sacadas de una película y una conexión que, desde afuera, parecía sólida y profunda. Pero la intimidad rara vez coincide con la percepción pública. Lo que la gente veía era el brillo, lo que no veía eran las grietas. Con el tiempo la relación comenzó a desgastarse. La distancia, las diferencias personales y los compromisos profesionales se interpusieron entre ellos. Momentos que antes eran cómplices se convirtieron en silencios incómodos. Gestos que antes eran afecto se transformaron en ausencias dolorosas. Y cuando finalmente la relación llegó a su fin, una parte importante de Araceli quedó marcada por ese proceso. Pero lo que más la afectó no fue la ruptura en sí, sino lo que vino después. Sus hijos se convirtieron en el centro de su vida. Todo lo demás, fama, proyectos, escenarios, pasó a segundo plano. Araceli se dedicó a ser madre con la misma pasión con la que había construido su carrera.
Pero mientras ella se entregaba a esa maternidad con cuerpo y alma, el otro lado de la historia permanecía en silencio. Un silencio que se volvió más largo, más pesado, más inexplicable con cada año que pasaba. Araceli evitó hablar, evitó confrontar, evitó convertir su dolor en espectáculo. Creía firmemente que la vida de sus hijos debía mantenerse alejada del ruido mediático, pero el silencio ajeno, ese que ella no controlaba, comenzó a crecer hasta hacerse insoportable. No solo era ausencia emocional, era ausencia material, ausencia de presencia, ausencia de responsabilidad. Y mientras más se prolongaba esa ausencia, más difícil se volvía a ocultar la realidad. Los medios comenzaron a especular, los comentaristas empezaron a cuestionar, la opinión pública empezó a sospechar. Pero Araceli jamás habló mal del padre de sus hijos, ni una sola vez. Su silencio, sin embargo, decía más que cualquier declaración. Con el tiempo la situación se volvió insostenible. Ella había hecho todo lo posible por evitar una confrontación pública, pero la falta de apoyo, las promesas incumplidas y la distancia emocional terminaron empujándola hacia una decisión dolorosa: hablar. No desde el enojo, sino desde la protección. No desde la polémica, sino desde la responsabilidad. Así comenzó la batalla silenciosa. Una batalla legal, sí. Una batalla emocional, también. Pero sobre todo una batalla maternal, la lucha por garantizar el bienestar y los derechos de sus hijos. En un país donde el espectáculo transforma cualquier conflicto privado en un circo mediático, Araceli tuvo que enfrentarse a una maquinaria que no perdona. Cada movimiento suyo fue analizado, cada declaración insinuada por terceros generó debates interminables, cada silencio suyo fue interpretado como estrategia. Y sin embargo, detrás de toda esa percepción pública, había una mujer que solo quería una cosa: que sus hijos crecieran con justicia y dignidad. El conflicto no surgió de un impulso, surgió de años de esperar, de años de cargar sola con responsabilidades que no le correspondían únicamente a ella. Surgió del cansancio de ver que quienes deberían compartir esa carga estaban ausentes, física, emocional y legalmente. Y cuando finalmente decidió emprender acciones, no lo hizo para atacar, sino para defender, para proteger lo que más amaba, para darle a sus hijos un futuro más claro, para decir de una vez por todas que su voz también importaba. Ese fue el verdadero inicio del escándalo. No la demanda, no la declaración, no el titular, sino el momento en que una madre decidió dejar de callar. La vida de Araceli Arámbula cambió en el instante en que entendió que su silencio, ese silencio tan cuidadosamente mantenido durante años, ya no protegía a sus hijos, sino que comenzaba a lastimarlos. No fue una decisión súbita, fue un proceso lento, lleno de noches interminables donde el cansancio se mezclaba con la frustración y donde la realidad, por más dolorosa que fuera, se hacía cada vez más imposible de ignorar. Durante mucho tiempo Araceli creyó que podía cargar sola con las responsabilidades de la maternidad, que su amor sería suficiente para llenar los vacíos emocionales, para suplir las ausencias prolongadas, para sostener a sus hijos en un entorno donde la figura paterna estaba más presente en los titulares que en su vida real. Y durante un tiempo lo hizo, no desde el sacrificio heroico, sino desde el amor cotidiano. Despertarlos para ir a la escuela, acompañarlos en sus tareas, ser su refugio cuando el mundo exterior se volvía demasiado ruidoso. Pero mientras ella estaba ahí día tras día, la otra mitad de esa historia permanecía en un silencio que dolía más que cualquier palabra dura. Un silencio que los niños sentían, aunque nadie lo nombrara. Un silencio que se volvía más pesado con cada cumpleaños sin llamada, con cada logro escolar sin felicitación, con cada pregunta infantil que ella respondía con la suavidad que solo una madre sabe usar. La tensión comenzó a crecer cuando los rumores se hicieron imposibles de ignorar. ¿Por qué él no viene? ¿Por qué no nos llama? ¿Cuándo lo veremos? Araceli hacía lo que podía para protegerlos, pero la verdad, esa verdad que evitó durante años, comenzó a filtrarse en la vida de los niños como una sombra que lo ensombrecía todo. Y en un punto incluso su fortaleza emocional dejó de ser suficiente. Fue entonces cuando silenciosamente comenzó a documentar lo que vivía. No para atacar, sino para tener pruebas, para demostrar con hechos lo que muchos querían negar,
para poner sobre la mesa una realidad que la opinión pública no conocía, que detrás de la estrella famosa había una madre agotada sosteniendo sola una responsabilidad que debía ser compartida. La primera acción legal no fue una declaración explosiva, sino una solicitud formal, una petición sencilla, casi humilde, donde pedía lo que cualquier madre pediría: apoyo para sus hijos. Pero la respuesta, o más bien la falta de respuesta, encendió la mecha de lo que pronto se convertiría en un escándalo nacional. Lo que siguió fue una serie de desencuentros, declaraciones indirectas, notas de prensa contradictorias y versiones que chocaban entre sí. Unos decían que Araceli exageraba, otros aseguraban que estaba en su derecho. Muchos defendían al padre ausente, otros tantos señalaban que la responsabilidad paternal no era opcional. Y en medio de todo ese ruido, ella seguía intentando mantener la calma. Pero no era fácil. No lo era cuando tenía que enfrentar cámaras que buscaban provocarla. No lo era cuando debía sonreír para promocionar una telenovela mientras su vida personal ardía. No lo era cuando debía explicar a sus hijos por qué ciertos titulares decían cosas tan distintas a lo que ellos vivían en casa. La tensión alcanzó un nuevo nivel de tensión cuando salieron a la luz documentos legales, cifras, fechas, declaraciones cruzadas donde cada lado aseguraba tener la razón. Lo que empezó como una petición justa se volvió una batalla completa. Una batalla por la manutención, por la responsabilidad, por la presencia, por la verdad misma. Araceli nunca quiso que los medios fueran parte de esto, pero la ausencia de la otra parte se volvió tan evidente, tan discutida, tan señalada, que la prensa terminó tomando protagonismo. Y cuando una periodista le preguntó directamente, Araceli, con el cansancio filtrándose en su voz, dijo algo que cambiaría para siempre el curso de la historia. Estoy sola en esto. Mis hijos están solos en esto. No hay apoyo. Esa frase sacudió a México. De repente ya no era un asunto privado, era un espejo social. Era una conversación sobre maternidad, responsabilidad, abandono, justicia. La batalla dejó de ser solo de Araceli. Se volvió de todas las madres que luchan en silencio. De todas las mujeres que sostienen familias enteras mientras la otra mitad desaparece. Conforme la disputa avanzó, la figura del padre siguió envuelta en la distancia, la indiferencia, el hermetismo. Nada era claro, nada era definitivo, nada parecía resolverse. Pero lo más devastador no fueron las acusaciones públicas, sino los momentos privados donde Araceli debía consolar a sus hijos, responder preguntas imposibles, ser fuerte para ellos e incluso cuando ella no sentía que ya no podía. La situación alcanzó su punto más doloroso cuando una audiencia legal, aparentemente rutinaria, terminó exponiendo un detalle que ella siempre había querido proteger. Lo que realmente había hecho y no había hecho el padre de sus hijos durante años. Ese momento, más que cualquier titular, fue la confirmación emocional de una verdad que ella ya sabía, pero que necesitaba ser reconocida oficialmente. Esa validación, fría, jurídica, impersonal, le dolió más que todas las críticas juntas, porque no celebró tener razón. Celebró, en silencio, que por fin sus hijos tendrían lo que merecían. Esa es la parte que el público no vio, la parte que no cabe en clips de redes, la parte donde una madre, exhausta, se sienta en su coche después de una audiencia y deja caer el peso de todo en un suspiro. Lo que vino después no fue alivio, fue claridad. Una claridad que, aunque dolorosa, le dio fuerzas para continuar. Porque la batalla aún no había terminado, pero por primera vez ya no estaba peleando en la oscuridad. La verdad detrás de la batalla silenciosa de Araceli Arámbula no se encontraba en los documentos legales, ni en las declaraciones indirectas, ni siquiera en la ausencia del padre de sus hijos. La verdad estaba escondida en algo mucho más íntimo. El cansancio acumulado durante años, las promesas incumplidas, los momentos de desilusión que se repetían una y otra vez, y el peso emocional de sostener una familia sin la presencia de quien debía compartir esa responsabilidad. Lo que el público vio fueron los titulares. Lo que no vio fue la herida. Durante años, Araceli intentó mantener la estabilidad en su hogar sin exponer a sus hijos a la realidad de su situación. Esa protección no fue solo un acto de amor, sino también un acto de resistencia. Sabía que cualquier palabra suya podía convertirse en arma.
Sabía que cualquier declaración podía alimentar el morbo de una industria que se alimenta de los conflictos ajenos. Sabía, sobre todo, que sus hijos merecían crecer lejos del ruido. Pero mientras ella mantenía ese silencio, la otra mitad de la historia permanecía en una distancia inexplicable. Una distancia que no era solo física, sino emocional. Una ausencia que se volvía más dolorosa con cada excusa, con cada cancelación, con cada intento de acercamiento que terminaba en nada. La primera verdad oscura apareció cuando Araceli descubrió que, detrás de la falta de presencia, había también una falta de interés real. No era cuestión de agenda, no era cuestión de trabajo, era simplemente un desinterés profundo, una renuncia silenciosa a la paternidad que ella intentó ocultar para proteger a sus hijos hasta que ya no pudo más. Ese descubrimiento fue devastador. Ella había soportado años de espera, años de intentar mantener la cordialidad, años de justificar silencios que no tenían justificación. Pero el tiempo, que nunca se detiene, comenzó a mostrarle algo que siempre había evitado mirar de frente, que no podía obligar a nadie a ser padre. La segunda verdad oscura llegó en forma de documentos legales. Cuando por fin decidió formalizar su petición de apoyo, descubrió que la respuesta era un muro hecho de evasivas, de papeles incompletos, de argumentos fríos que negaban la realidad emocional que ella y sus hijos vivían día a día. No se trataba solo de dinero, se trataba de reconocimiento, de responsabilidad, de presencia, de un compromiso que nunca llegó. La tercera verdad oscura fue la más dolorosa: la manipulación mediática. A medida que el conflicto avanzaba, comenzaron a surgir versiones que intentaban desacreditarla, voces que aseguraban que exageraba, que buscaba atención, que convertía la situación en un escándalo, nada más lejos de la verdad. Araceli había evitado a la prensa durante años. Había protegido a sus hijos con un silencio casi sagrado. Pero cuando la otra parte decidió responder a través de intermediarios o insinuaciones, la narrativa se torció. Ella no buscaba destruir a nadie. Buscaba proteger. Pero en el espectáculo, proteger a veces también se interpreta como atacar. La cuarta verdad oscura apareció en el momento menos esperado, cuando un documento legal, uno más entre tantos, reveló que durante varios años no existía ningún esfuerzo real por parte del padre para cumplir con sus obligaciones. Esa confirmación, fría y dura, no la sorprendió, pero la hirió profundamente, porque significaba que el silencio que había sostenido durante tanto tiempo ocultaba una verdad que no solo la lastimaba a ella, sino también a sus hijos. La quinta verdad oscura fue aceptar que su batalla no era solo legal ni económica. Era emocional, humana, maternal. Era la lucha de una mujer que después de años entendió que no podía seguir esperando un cambio que nunca llegaría, que sus hijos necesitaban estabilidad, claridad y una figura materna fuerte, que la ausencia de un padre no se podía maquillar con excusas, que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia la justicia. Y entonces, habló. No con gritos, no con acusaciones, no con insultos, sino con una serenidad que solo nace después de haber llorado demasiado. Sus palabras no buscaban destruir, sino iluminar. No buscaban exhibir, sino aclarar. No buscaban provocar, sino pedir lo que correspondía. Lo que la gente no vio fue la soledad que acompañó cada una de esas decisiones. Las noches en que se preguntó si estaba haciendo lo correcto. Los momentos en los que dudó de su propia fuerza. Los instantes donde sintió que estaba peleando contra un gigante invisible. Pero cada vez que miraba a sus hijos, recordaba por qué había empezado esta batalla. Por qué había soportado tanto. Por qué había elegido hablar después de tanto tiempo. La verdad oscura detrás de su lucha no es un escándalo, es una ausencia. Una ausencia que marcó a una madre, a 2 niños y a una familia entera. Y aunque la controversia pública intentó convertirla en un enfrentamiento entre celebridades, la realidad era mucho más simple, mucho más humana. Una madre
pidiendo que el padre de sus hijos asumiera lo que le correspondía. Esa es la verdad que Araceli había cargado en silencio durante años. Una verdad que al salir a la luz no buscó venganza, sino justicia. Desde la perspectiva de este canal, la historia de Araceli Arámbula no debe entenderse únicamente como un conflicto legal entre dos figuras públicas, sino como un retrato dolorosamente común de las dinámicas familiares en las que una madre termina cargando sola con una responsabilidad que debería ser compartida. La diferencia es que en su caso, esa lucha se dio bajo la mirada implacable del público mexicano, donde cada gesto es interpretado, cada silencio es comentado y cada acción es amplificada. El caso de Araceli revela algo que trasciende el mundo del espectáculo: la vulnerabilidad de las mujeres que, incluso siendo exitosas, conocidas y económicamente estables, deben enfrentar procesos legales y emocionales que las desgastan profundamente. Su fama no la protegió del abandono. Su carrera no evitó que enfrentar obstáculos que muchas madres viven en silencio. Y su fortaleza, aunque admirable, tampoco la inmunizó contra la soledad emocional. Lo que resulta especialmente significativo en esta historia es la forma en que Araceli decidió manejar el conflicto. No buscó protagonismo mediático, no utilizó su voz para destruir, no convirtió su dolor en espectáculo. Al contrario, durante años intentó mantenerlo todo fuera de la prensa, en un acto casi heroico de protección para sus hijos. Su silencio fue un acto de amor, pero también un peso que cargó sola mientras esperaba que la situación pudiera resolverse de manera privada. Sin embargo, el silencio tiene límites, y cuando se rompe, no siempre es por deseo de protagonismo, sino por necesidad. Araceli habló cuando tuvo que hablar, no antes, y lo hizo con una serenidad que contrastaba profundamente con la dureza de los hechos que describía. Su postura fue clara. No se trataba de reclamar lo que le correspondía a ella, se trataba de defender los derechos de quienes no podían defenderse solos. Desde este canal, resulta evidente que gran parte del escándalo surgió por el choque entre dos formas opuestas de enfrentar la responsabilidad. Una que se manifiesta en presencia, en dedicación y en constancia, y otra que se manifestó en ausencias, evasivas y silencios prolongados. Ese choque se convirtió en el epicentro de la polémica, y la opinión pública, dividida entre simpatías personales y percepciones mediáticas, terminó creando una nube de interpretaciones que poco tenía que ver con la realidad documentada de la situación. Otro punto importante es el papel de los medios. Las narrativas sensacionalistas, las notas amarillistas y la necesidad constante de contenido llevaron a que una lucha privada se convirtiera en una discusión nacional. En ese proceso, Araceli pasó de ser una víctima silenciosa a ser un personaje analizado, debatido y muchas veces juzgado sin conocer el contexto completo. Se repitió un patrón común en el espectáculo: convertir el dolor real en entretenimiento. Sin embargo, aun cuando la opinión pública fluctuaba, Araceli mantuvo una coherencia moral que merece reconocimiento. No insultó, no reveló detalles innecesarios, no utilizó la vida privada de sus hijos como bandera emocional. Su batalla siempre fue clara y respetuosa, y aunque recibió críticas, ataques y burlas, nunca perdió su centro. Desde la reflexión de este canal, la pregunta más profunda que deja este caso no es quién tiene la razón, sino cómo se permite que una figura paterna pueda ausentarse durante tanto tiempo sin consecuencias reales. Porque es necesario que una madre, incluso una con recursos, debe iniciar un conflicto legal para obtener responsabilidades básicas. ¿Qué dice eso sobre la estructura social que rodea a tantas familias mexicanas? Y más allá de Araceli, ¿qué impacto emocional deja en los hijos la ausencia prolongada de un padre, especialmente cuando ese padre pertenece a un mundo donde la fama lo hace omnipresente para todos, menos para ellos? La historia no solo habla de demandas y deudas, habla de abandono, de resiliencia, de maternidad vivida en silencio, de decisiones que duelen pero que son necesarias. Y también habla de una verdad que muchas veces se evita reconocer, que incluso las estrellas, incluso las mujeres aplaudidas y admiradas, pueden sufrir exactamente las mismas heridas que cualquier madre de a pie. Esa es la perspectiva que este canal quiere subrayar, no la polémica, no el amarillismo, sino la humanidad detrás del ruido. Hay batallas que nunca llegan a los titulares,
batallas que se libran en la mirada de una madre, en las decisiones que toma al amanecer, en el cansancio que esconde detrás de una sonrisa y en la fuerza que encuentra cuando ya no queda fuerza. La historia de Araceli Arámbula es una de esas batallas. Una lucha silenciosa, constante, hecha de amor, de miedo, de determinación y también de pérdidas que no siempre se pueden medir. Cuando el ruido mediático se apaga, cuando los programas de espectáculos buscan nuevos escándalos y cuando las redes dejan de repetir fragmentos de declaraciones, queda algo mucho más profundo. La imagen de una mujer que hizo lo que tenía que hacer, aun cuando cada paso parecía desgarrarla un poco más. Una mujer que eligió no rendirse, no callarse, no ignorar la realidad que tenía frente a ella. Porque en su historia, el silencio no fue cobardía, fue protección. Y cuando dejó de ser útil, se transformó en voz. Lo que permanece ahora no es la polémica, ni las acusaciones, ni los documentos legales que llenaron pantallas durante semanas. Lo que queda es ese gesto cotidiano, casi sagrado de una madre que abraza a sus hijos, sabiendo que el mundo exterior puede ser injusto, pero que su hogar, el que ella construyó con paciencia y dolor, seguirá siendo refugio. Queda ese amor que no necesita aplausos. Queda esa certeza de que incluso en medio de la tormenta, sus hijos crecieron viendo a una mujer luchar por ellos sin miedo a las consecuencias. La ausencia de la otra parte sigue ahí, una sombra que acompaña la historia sin definirla por completo. No hay cierre definitivo, no hay respuestas fáciles, no hay promesas de reconciliación ni esperanza de cambios repentinos. Solo hay una realidad que Araceli aprendió a aceptar, que algunas personas eligen ausentarse y que esa ausencia, aunque duela, no borra la presencia poderosa de quien sí estuvo ahí. La vida continúa, los días se hacen más ligeros, los niños crecen, la herida aprende a respirar sin sangrar, y aunque la batalla legal quizá aún tenga capítulos pendientes, la batalla emocional, esa que nadie vio salvo ella, empieza a encontrar descanso. No un descanso absoluto, sino uno suave, lento, que llega con el tiempo, con la comprensión, con la madurez. En la memoria del público quedará la polémica, en la memoria de la prensa quedarán los titulares, pero en la memoria de sus hijos quedará algo más profundo, la historia de una madre que no se rindió, de una mujer que eligió la verdad aunque doliera, y de una lucha silenciosa que sin buscarlo, terminó inspirando a muchas más. Hay relatos que no necesitan cierre porque siguen vivos en quienes los protagonizan. Este es uno de ellos, y mientras exista un corazón capaz de recordar, la historia de Araceli Arámbula seguirá respirando, en algún lugar entre la herida y la esperanza.